Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del entretenimiento. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a desenterrar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de la actuación turca, y que promete dejarlos boquiabiertos. Vamos a hablar digamos que de esas pequeñas peculiaridades que a veces vemos en las grandes estrellas, esas actitudes que pueden sorprendernos. Y no cualquier estrella, sino una de las reinas indiscutibles del momento, nuestra queridísima Demet Özdemir, ha lanzado unas declaraciones, unas pistas, unas indirectas muy directas, que apuntan a ciertos comportamientos, a esa parte menos glamorosa de la fama. Así que si quieres saber a quién podría estar señalando nuestra Demet, y por qué su declaración es tan impactante, quédate conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, luces, cámaras y un torbellino de talento. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su carisma, su versatilidad y su belleza deslumbrante en producciones como Erkenci o Doğu Unep Kaderindir, está en la cima de su carrera. Y cuando uno está en la cima, las miradas están puestas en cada uno de sus movimientos, en cada palabra que pronuncia. Recientemente, en una de esas entrevistas que se vuelven virales en cuestión de minutos, Demet soltó unas declaraciones que a primera vista podrían parecer una anécdota más, pero que al analizarlas con lupa, revelan una profundidad y una crítica social bastante interesante dentro de la industria del entretenimiento. No estamos hablando de chismes baratos, ni de rumores infundados. Lo que Demet ha insinuado, y lo ha hecho con esa elegancia que la caracteriza, es sobre un fenómeno que, lamentablemente, no es exclusivo de Turquía, pero que en la efervescencia de su industria, se vuelve especialmente llamativo. Se trata de esos actores, y a veces actrices también, que por alguna razón, desarrollan una especie de, digamos, complejo de divo. ¿Y a qué me refiero con complejo de divo? Pues piensen en ello. Son esos talentos que quizás por el éxito temprano, por el cariño desmedido de los fans, o simplemente por una personalidad particular, empiezan a creerse, a veces, un poco más que el resto. Actitudes que pueden manifestarse en exigencias inusuales, en una resistencia a ciertas dinámicas de trabajo, o en una percepción un poco distorsionada de su propio rol en el gran engranaje de una producción. Demet, sin nombrar nombres, pero con una claridad que deja poco a la imaginación, habló sobre cómo ha presenciado, y en ocasiones, ha tenido que lidiar con estos comportamientos. Mencionó, por ejemplo, situaciones donde algunos colegas, al sentirse la estrella de la serie o película, pueden volverse reacios a ciertas indicaciones del director, o a interactuar de manera fluida con el resto del equipo, desde los técnicos hasta los otros actores. Habló de esa barrera invisible que algunos parecen levantar, creyendo que su estatus les otorga un trato preferencial o les exime de ciertas responsabilidades o de la humildad que se espera en un ambiente colaborativo como el de un set de filmación. Lo fascinante de las palabras de Demet no es solo la crítica en sí, sino la forma en que lo expone. No lo hace con rencor, sino con una especie de resignación teñida de esperanza. Parece decirnos, esto existe, lo he visto, y no siempre es fácil, pero creo en el trabajo en equipo y en el respeto mutuo. Su discurso está cargado de un mensaje implícito de profesionalismo, de entender que, sin importar cuán grande sea tu talento, eres parte de un todo, y la armonía del equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. ¿Y quiénes podrían ser esos actores mimados a los que Demet hace referencia? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la especulación, por supuesto, entra en juego. Si bien Demet es conocida por su discreción y por no entrar en polémicas directas, sus comentarios, por su contundencia y especificidad, han abierto una caja de Pandora. En la industria turca, donde las dinámicas de poder y el favoritismo a veces son palpables, hay nombres que instantáneamente vienen a la mente de los más observadores. Podríamos estar hablando de actores que, tras un éxito rotundo con un personaje icónico, se han vuelto reacios a salirse de su zona de confort, exigiendo roles similares o negándose a explorar facetas diferentes de su actuación. Pensemos en aquellos que quizás se sienten por encima de las críticas constructivas, o que esperan que el equipo se adapte a sus ritmos y a sus necesidades, más allá de lo razonable. La industria del entretenimiento, a pesar de su aparente glamour, es un campo de batalla constante por la atención del público y por el reconocimiento. Cuando un actor alcanza un nivel de fama significativo, es natural que sienta la presión de mantener ese estatus.
Sin embargo, para algunos, esta presión se traduce en una rigidez que les impide evolucionar o colaborar plenamente. También es posible que Demet esté aludiendo a esa resistencia que a veces surge ante la llegada de nuevos talentos o ante la necesidad de compartir protagonismo. En un ambiente tan competitivo, es comprensible que la inseguridad pueda manifestarse en comportamientos un poco egoístas. Y cuando ese egoísmo se potencia con el estrellato, se puede crear un cóctel explosivo que dificulte la convivencia y la creatividad en el set. La envidia profesional, la competencia feroz, son elementos que, aunque se intenten ocultar, a menudo se filtran y afectan la atmósfera de trabajo. Imaginemos a un actor que lleva años en la cima y ve cómo una nueva generación de talentos emerge con fuerza. En lugar de ver esto como una oportunidad para compartir experiencia y aprender, algunos pueden reaccionar con una actitud defensiva, buscando proteger su posición a toda costa. Lo que hace aún más intrigante la declaración de Demet es la percepción que ella misma proyecta. Ella, que ha trabajado con muchos actores y actrices, y que goza de un gran respeto en la industria, alzar la voz de esta manera sugiere que la situación es lo suficientemente extendida o significativa como para que ella sienta la necesidad de abordarla. No es una queja trivial, es una observación sobre un comportamiento que en última instancia puede afectar la calidad del trabajo final y el ambiente laboral. La honestidad de Demet, aunada a su popularidad, le otorga una plataforma para influir y para generar conciencia. Si una figura tan respetada y profesional como ella se siente obligada a hacer estas declaraciones, es una señal de alarma para la industria en general. Imaginen el impacto. Cuando una figura como Demet Özdemir, que ha demostrado ser profesional, dedicada y siempre amable, habla de actores mimados, el peso de sus palabras es inmenso. No es una crítica superficial, es una ventana a las realidades, a veces incómodas, que se viven detrás de las cámaras. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la humildad, del respeto y de la conexión humana, elementos que a menudo son eclipsados por el brillo de la fama. El estrellato, en su máxima expresión, debería inspirar, no intimidar. Y cuando se convierte en un vehículo para la arrogancia, se pierde el propósito fundamental del arte, conectar y conmover. Y piensen en la presión que esto puede generar para otros actores, especialmente para los más jóvenes o para aquellos que están empezando. Tener que lidiar con compañeros que se creen intocables o que dificultan el trabajo puede ser una experiencia desmotivadora y estresante. La declaración de Demet, en este sentido, puede ser un acto de valentía, un intento de poner sobre la mesa un tema que podría estar dañando la industria desde adentro. Los actores emergentes, que aspiran a tener carreras largas y exitosas, necesitan modelos a seguir positivos, no figuras que les enseñen que la arrogancia es un prerequisito para el éxito. Pero, ¿qué se puede hacer ante esto? Demet implícitamente nos da la respuesta: profesionalismo, dedicación y humildad. Son valores que no pasan de moda, y que son la verdadera esencia de un artista. Quizás lo que ella busca es inspirar a otros a seguir su ejemplo, a comprender que el éxito no es una licencia para comportarse de manera arrogante, sino una oportunidad para ser un modelo a seguir. El verdadero divo no es aquel que exige, sino aquel que inspira con su talento y su ética de trabajo. Su mensaje es claro: el talento se magnifica cuando va de la mano con el respeto y la empatía. Y es en esa interacción, en esa sinergia entre todos los miembros del equipo, donde realmente se forjan las grandes producciones, esas que nos llegan al corazón y nos dejan huella. La fama es fugaz, pero el legado de un artista se construye sobre la base de su profesionalismo y su calidad humana. Una carrera sólida se basa en la confianza y el respeto mutuo, no en la imposición de voluntades. En resumen, las palabras de Demet Özdemir, aunque sutiles en su formulación, han lanzado una poderosa reflexión sobre las dinámicas de poder y la presencia de actitudes egocéntricas en el mundo de la actuación. Señala, sin nombrar, a aquellos que podrían haberse creído intocables por su éxito, y nos recuerda la importancia vital del respeto, la humildad y el trabajo en equipo. Su declaración es un llamado a la reflexión para la propia industria y un recordatorio para nosotros, los espectadores, de que detrás de cada gran actuación, hay un equipo de personas que colaboran para hacerla posible. Es un gesto que sin duda nos deja pensando y valorando aún más el profesionalismo y la calidad humana de nuestros artistas favoritos. La autenticidad y la humildad son, quizás, los verdaderos pilares del éxito duradero en CEU. Cualquier campo y en el competitivo mundo del entretenimiento, son cualidades que merecen ser celebradas y emuladas. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este intrigante tema. ¿Qué opinan ustedes?
¿Han presenciado actitudes similares? ¿Creen que es un problema extendido en la industria? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan interesante como a mí, no olviden regalarme ese gran like que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.